Bien, entonces, reiteramos, buenas tardes, vamos a hacer las clases que nos corresponden, ¿sí? Hernia inguinal, estenosis pilórica e invaginación intestinal. Entonces, comenzamos con hernia inguinal. ¿Pueden ver la manito, doctor David? David, Wong. Sí, doctor, dígame. ¿Se ve el puntero, David? No, doctor, tiene que darle la manito en la parte de arriba, esquina superior izquierda, hay una manito. Sí, le estoy dando, ¿no? Creo que no, Mm, no, doctor, no se ve. no se ve. Uy, ¿ahora qué? Esto va a ser un problema. En Me la parece que han práctica hecho una anterior última. también. Sí, parece que han modificado la plataforma, el Blackboard se ha modificado y parece que han tenido algunos problemas todos los docentes con respecto a la manito. No sé si ha Ha hecho cambiado lo mismo la entonces. opción. Sí, debe estar por otro lado ahora la opción. ¿Dónde estará pues ahora? Sube una mano por acá. Oh, no, qué fastidio. Y con la manito En es todo una caso, cosa y con la manito es diferente. claro, a menos, la otra opción es, algunos docentes han estado utilizando el lapicito, aunque va a marcar un poco la imagen, ¿no? Pero bueno, el lapicito. El lapicito, a ver. ¿Esto? Ujú, sí, doctor. ¿Este lapicito? Sí, doctor. Bueno, Podemos observar. bueno, ya, pero como que se malogra todo, ¿no? Ya, bueno, Pero hay un algo haremos. borrador. Bien, comenzamos Ajá, hay un entonces. borrador ahí, pero. Ajá, Ya, sí, bien, doctor. gracias. Vamos a ver qué hacemos. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar sobre hernia inguinal. Esta patología es una enfermedad muy frecuente en los niños. Es una enfermedad congénita, es decir, el niño nace con esta enfermedad y tiene manifestaciones durante, después del nacimiento, en el recién nacido y después a cualquier edad. Entonces vamos a hablar de esto entonces. Entonces miren acá, hernia inguinal implica una protrusión, la salida, la migración de un contenido de una cavidad, ¿no es cierto?, hacia otra cavidad o hacia el exterior. En este caso, el conducto, el canal por donde sale la hernia inguinal, es a través del canal inguinal, valga la redundancia. Y protruye a través de un canal, de un conducto que se denomina conducto peritoneo vaginal, que lo ven ustedes por acá. ¿Pueden ver esto que he marcado ahorita, David? ¿Pueden Doctor. ver eso? Marqué peritoneo, No, doctor. ¿vieron eso? No se No, ve. doctor. No. Ya, entonces ya, ok, entonces con el lápiz voy a resaltar alguna cosa que quiera poner. Entonces, como ven acá, esta persistencia del conducto peritoneo vaginal es lo que da lugar, ¿no es cierto?, una vez que el niño nace la salida del contenido abdominal hacia la ingle, el escroto en los varoncitos y el labio mayor en las mujercitas. En las mujercitas se denomina conducto de Nuc, que es lo mismo básicamente que el canal inguinal de los niños. 5% de incidencia estimada en varones. Las hernias inguinales en niños son congénitas mayormente indirectas. ¿Qué significa indirecta? Que el contenido herniario protruye a través del canal inguinal, por eso se denominan indirectas. A diferencia de lo que pasa en los adultos, donde la protrusión es a través de un defecto del piso de la pared abdominal en la ingle. Entonces, eso lo hace diferente en los niños. Las hernias indirectas protruyen a través del canal inguinal y las hernias directas, que son mucho menos frecuentes en los niños y son más frecuentes en los adultos, protruyen a través de un defecto de la pared abdominal en la ingle. ¿Okay? Algunos datos epidemiológicos son importantes siempre. Siempre es mayor en varones que en mujeres, como ven acá una proporción de hasta 10 contra 1 en las mujercitas. La ubicación mayormente en el lado derecho, 3/4 partes de la ubicación de la presentación es en el lado derecho, acá, perdón, 1/4 parte en el lado izquierdo y hasta el 20% son bilaterales. A medida que el niño crece, se desarrolla más, ¿no es cierto?, y nace a término, la frecuencia de la incidencia de la hernia inguinal será menor. En cambio, los pretérminos, como ven acá, hasta el 5% de los recién nacidos pretérminos, ¿no es cierto?, o perdón, hasta el 30% de los pretérminos pueden tener una hernia inguinal, aquellos que nacen con menos de 1 kilo de peso. ¿De acuerdo? Como ya hemos dicho, la hernia inguinal directa es una muy baja presentación, 2 a 5%, y la hernia femoral, que es aquella que protruye a través de la ingle, pero por debajo del ligamento inguinal, en menos de 1% de los casos.
La mayor cantidad de presentaciones de hernia inguinal, casi la mitad de los casos se da entre los niñitos 6 meses de edad, como ven acá. Y miren este gráfico. Este gráfico representa lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? Miren, estamos viendo en lo que he marcado es el testículo que ha descendido a través del canal inguinal. Lamentablemente no pueden ver mi puntero, ¿no es cierto? Y este paso del testículo a través del canal inguinal durante el proceso embrionario, desde las 8 o 9 semanas de gestación, es lo que arrastra consigo una porción del peritoneo. El peritoneo primitivo, estamos hablando del embrión y el feto. Entonces, esta evaginación del peritoneo que desciende junto con el testículo, como ven en este gráfico, es lo que constituye el proceso o el conducto peritoneo vaginal, a través del cual en el niño ya nacido va a pasar, va a descender, va a prolapsar el contenido herniario hacia el escroto que están viendo ustedes en el gráfico que he marcado. Entonces, más o menos al final del embarazo, ¿no es cierto?, de la gestación, es que este canal inguinal debe cerrarse. El orificio inguinal profundo que ven al inicio de este gráfico se cierra. En los niños que no se cierra, que más o menos equivale al 5%, un poco menos, es que sucede la hernia, porque el proceso peritoneo vaginal que está graficado ahí es el que da pie, es el sustrato anatómico, digamos, para el que sucedan las hernias inguinales. Este proceso se desarrolla igual en mujeres que en varoncitos, de tal manera que la fisiopatogenia, la etiopatogenia es semejante tanto en varones como en mujeres en el desarrollo de la hernia inguinal, como hemos dicho. ¿Escuchando bien? David, ¿me escuchan bien? Sí, se lo escucha normal. Sí. Ya. Ujú. Un segundo. Se nos estaba diciendo. Causa de patologías congénitas, obviamente, alteración en el proceso embrionario, la razón por la el conducto inguinal, el orificio inguinal profundo, ¿no es cierto?, en el conducto inguinal, se cierra en algunos y en otros no se cierra bien, así que con la incidencia inguinal, no se conoce, como dice este concepto, ¿no es cierto?, por qué el proceso de los que nacen con hernia inguinal. Entonces tendrá que ver con situaciones hormonales, ¿no es cierto?, con situaciones probablemente que tienen que ver con problemas genéticos, pero no se conoce bien a ciencia cierta. Lo cierto es que el aumento de la presión intraabdominal, ¿no es cierto?, en el niño ya nacido, una vez que el proceso peritoneo vaginal está abierto, ha nacido así el niño, es lo que desencadena, como dice este concepto, la protrusión del contenido herniario del abdomen hacia el conducto inguinal, el labio mayor y el escroto en el niñito. Y como ven acá, por lo tanto, a mayor inmadurez del recién nacido, o sea, a mayor prematuridad, más posibilidad el desarrollo de hernia inguinal, hasta el 30%, como habíamos visto hace un momentito. Y miren, todas estas condiciones que están acá tienen que ver, ¿no es cierto?, con algo que implica aumento del volumen o aumento de la presión intraabdominal, lo cual hace consigo, ¿no es cierto?, la protrusión del contenido herniario desde el abdomen hacia el canal inguinal. Entonces, como ven, en primer lugar, la prematuridad y todas estas otras sistémicas de enfermedades que con, digamos, el desarrollo de la pared abdominal, entre otras situaciones, hacen que se desencadene, digamos, haya una mayor incidencia en las hernias inguinales. Miren este gráfico que vemos aquí. Vamos a suponer que esta situación es lo normal, es lo que pasa normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esto representa lo que está en color rojo en la parte superior, es lo que representa la cavidad abdominal. Lo que está por debajo es el canal inguinal y más inferiormente está el testículo junto con el remanente del conducto peritoneo vaginal. Entonces, ¿qué queremos decir con estos gráficos? Lamentablemente el puntero no funciona. Entonces, en este caso, en el caso que he marcado, el proceso, el conducto inguinal profundo, el orificio inguinal profundo se cerró.
Y al cerrarse el orificio inguinal profundo, no es cierto, por lo tanto, el proceso peritoneo vaginal se obliteró, se obstruyó, se fibrosó por completo, de tal manera que no da paso a que haya la formación de una hernia inguinal. El remanente del proceso peritoneo vaginal hace que persista una cantidad de líquido dentro de en la parte alta de este contenido de líquido de hidrocele está obliterado el proceso vaginal. El orificio inguinal profundo más arriba está cerrado. En el tercer gráfico es lo que sucede en una hernia inguinal. Entonces acá ven que el proceso peritoneo vaginal está completamente continuo con la cavidad abdominal, todo en color rojo. Esto implica, por lo tanto, que el proceso peritoneo vaginal, ¿no es cierto?, permaneció abierto, permaneció patente. Y es el sustrato, como habíamos dicho, que hace que a través de ese canal abierto descienda, protruya el contenido abdominal hacia el escroto en el varón y hacia el labio mayor en las mujercitas. Bien, lo que está al lado, ¿no es cierto? Estas otras situaciones nos muestran una hernia inguinal incipiente, ¿no es cierto?, en dedo de guante, como ven acá, en la parte superior, en el penúltimo gráfico, es una hernia que solamente se llama bulto en la ingle, no va a protruir como en el tercer caso, como en el caso del medio, ¿no es cierto?, hasta el escroto o el labio mayor, y en el último vemos que solamente hay un rezago, un remanente del proceso peritoneo vaginal, o un quiste de núcleo en las mujeres, o también un hidrocele, dependiendo de cómo lo expresemos. ¿Bien? Y miren, en este dibujo podemos ver la presentación de hernias de la pared abdominal más frecuente. La hernia inguinal está por ligamento que está, ¿no es cierto? Está del ligamento inguinal, una hernia femoral o bueno, la hernia umbilical ya saben dónde está en el ombligo, y la epigástrica, que está por la línea superior a la cicatriz umbilical. Entonces, estas son las localizaciones más frecuentes del fenómeno herniario en la abdominal de un niño o de un adolescente. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Para que haya la manifestación de una hernia inguinal es condición sine qua non que haya un aumento de la presión intraabdominal, como vemos aquí en el concepto 2. Entonces, la maniobra de Valsalva, que es la maniobra que implica un aumento de la presión intraabdominal, hace que haga contenido inguinal que es cierto. Entonces, en los casos va a haber posibilidad de que se manifieste esta hernia inguinal, inguinal, el proceso periodontal. Entonces nosotros vamos a ver cada vez que hay un embalse, un ingle. Es cierto que espontáneamente una hernia inguinal asintomática. Cuando el bulto es irreductible, como vemos en el cuarto concepto aquí, esto implica que la hernia se complicó. ¿Y qué es complicación de una hernia? Que se atasque dentro del canal inguinal, que no regrese, o sea, que no se reduzca la hernia dentro de la cavidad abdominal nuevamente. Y en ese caso ya será una hernia sintomática o una hernia complicada. Cuando también es irreductible, cuando no es una hernia, por ejemplo, un testículo descendido, como dice acá, cuando la hernia está deslizada. Cuando es una hernia está deslizada, vamos a ver enseguida, es cuando el contenido herniario del saco herniario prácticamente, con una porción extraperitoneal del herniario. Y otra forma, ¿no es cierto?, de diagnosticar la hernia inguinal es palpando el cordón. En la ingle uno palpa la ingle y va a notar como que hubiese un engrosamiento del cordón espermático. El signo se denomina signo del guante de... No. Carambas. Bien, entonces la forma de presentación, habíamos dicho, la forma asintomática, donde la reducción de la hernia es espontánea. O sea, el niño no siente nada,
cuando puja, llora, ¿no es cierto?, defeca, se ríe, juega, aparece un bulto en la ingle. ¿Qué implica eso? Que protruyó por la hipertensión intraabdominal, parcial, claro está, y se nota en la ingle un... Y luego, según espontánea, y no pasó, generalmente es que se prefiere que la madre lleve el niño cuando la hernia es asintomática. Cuando se complica la hernia, ya se habla de una incarceración de la hernia o de un estrangulamiento de la hernia, que vemos acá en el segundo y tercer concepto. Entonces, la hernia es encarcerada cuando el contenido herniario permanece en la ingle, se atasca en la ingle. Y generalmente se logra su reducción con una maniobra que vamos a ver enseguida, hasta en 90-95% de los casos. Es decir, en un 5% de los casos la hernia permanece encarcerada y por lo tanto tiene que ser atendido ese paciente de forma urgente en la emergencia, para tratar de reducir o en su defecto incluso operar al paciente. Entonces, cuando hablamos de una hernia estrangulada, cuando una hernia atascada, ¿no es cierto?, por el tiempo de evolución, permanece mucho tiempo atascada y por lo tanto ese atascamiento produce una demora en el drenaje venoso, en el drenaje linfático, y si pasa mucho más tiempo incluso en la circulación arterial. Y por lo tanto hay cierto compromiso isquémico que si persiste en el tiempo y no es controlada con una cirugía o con una reducción manual, eso puede llegar a la necrosis, ¿no es cierto?, a la perforación, ya complicando la situación de una hernia sintomática a una hernia complicada que puede llegar incluso hasta la muerte. Habíamos dicho que una hernia por deslizamiento inguinal es a través del canal inguinal de un órgano extraperitoneal. Por ejemplo, si el apéndice secal tiene un componente extraperitoneal, o sea, no todo está libre en la cavidad abdominal y parte de ese apéndice es extraperitoneal por detrás del peritoneo, ese apéndice se puede deslizar a través del canal inguinal sin, ¿no es cierto?, sin poder reducirse porque es parte de la pared del saco herniario, porque está extraperitoneal. Entonces, sin ser una complicación, una hernia por inguinal se permanece en la ingle, pero no se puede reducir, pero no es una complicación como habíamos dicho. Estas tres hernias toman el nombre de quien las escribió, Littré, cuando es el divertículo de Meckel, el que está en el saco herniario, Ritzer, cuando es un borde antimesentérico de un masa intestinal, y Amiant, cuando el apéndice secal es el que está herniándose a través del canal inguinal. Muy bien, miren estas fotografías. Estamos viendo aquí tres situaciones en las que podemos considerar que es un bebé que tiene hernias inguinales, pero que no están complicadas, son prácticamente asintomáticas en algún caso. En algún caso también podría ser que haya cierta presión por acá y el niño cierta molestia, pero no está complicada. Entonces, ¿qué entendemos en la primera fotografía? Que en la zona inguinal, en este caso, en la zona inguinal, ¿no es cierto?, debe haber un orificio herniario muy, muy dilatado que permite que el contenido herniario protruya y se reduzca constantemente. Entonces, el niño tiene una hernia, pero no siente nada, come, en fin, hace todas sus necesidades fisiológicas, abdominales, intestinales, sin, ¿no es cierto?, presentar manifestaciones en la ingle. ¿Por qué? Porque este contenido herniario, si es grasa, epíplon, si es ovario, en el caso de mujercitas, como aquí, como en la segunda fotografía, o si es intestino, el anillo herniario lo hace tan complaciente el movimiento del asa intestinal o esa grasa que no se manifiesta. Hasta que va a llegar un momento en que se va a atascar, se va a hematizar, ¿no es cierto? Y va a llegar a una situación de atascamiento, dependiendo del tiempo de evolución. Entonces, en situaciones de hernia asintomática, como podría ser estos casos, cuando no hay cambios, digamos, en la ingle o en el escroto, ¿no es cierto? Podríamos pensar que es una hernia asintomática que se ha atascado de forma transitoria solamente y no está dando manifestaciones de encarcelamiento o peor, estrangulamiento. Miren la siguiente fotografía y es una situación totalmente diferente. Como ven, esta hernia, ¿no es cierto?, notoriamente está muy aumentada de volumen, las características de la piel ya son diferentes, la piel está brillosa, está eritematosa, con cambio de coloración, ¿de acuerdo? Seguramente el niño ya está con dolor, está llorando, de pronto incluso está vomitando, y dependiendo del órgano que esté dentro de
de este canal inguinal completamente atascada. Si es un intestino, entonces va a provocar un cuadro de obstrucción intestinal, el niño va a estar vomitando, con distensión abdominal, ¿de acuerdo? Si es el ovario, va a tener un cuadro de abdomen agudo, ¿no es cierto?, con mucho dolor porque el ovario se está necrosando. Y entonces es como una torsión de ovario, una cosa parecida que está pasando en el caso de las mujercitas. Y cuando entramos a operar, cuando hay mucho tiempo de evolución, no se redujo en su momento, podemos encontrar lo que vemos en la siguiente fotografía. Y en la siguiente fotografía lo que vemos es un asa intestinal que está completamente necrosada, desvitalizada. Ahí obviamente hubo una isquemia total de la irrigación sanguínea de esa asa intestinal que necrosó completamente. En este caso es y hacer de una obstrucción dependiendo de esto que encontremos en el lo ideal, el caso o una cirugía electiva y no esperar que a la situación donde hasta el riesgo de muerte, dependiendo de la solución y el compromiso, ¿no es cierto?, abdominal, lo que ya ha provocado esta necrosis del intestino. No sé por qué. ¿Me están escuchando, David? Sí, doctor, pero se le entrecorta por momentos. David, ¿me escucha? Uy, Ah, ya. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar de red a mi celular porque parece que el de mi casa está con problemas. Un segundo, por favor. gracias, doctor. Un segundito, amigos, un momento. ¿Ok? ¿Me están escuchando, doctores? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, la hernia inguinal, como cualquier patología, tiene también un diagnóstico diferencial. Es decir, tenemos que diferenciar, ¿no es cierto?, otras patologías que tienen una presentación semejante a la hernia inguinal. Y son las que vemos en la diapositiva aquí. Un hidrocele, como ya habíamos visto en las primeras diapositivas, puede confundirnos a un hernia inguinal, pero no es una hernia inguinal. Recuerden que el hidrocele es una retención de líquido peritoneal dentro de un rezago, digamos, del conducto peritoneo vaginal, pero no es totalmente el conducto peritoneo vaginal permeable, patente, como en el caso de la hernia inguinal. Entonces, un hidrocele puede confundirnos, pero no es una hernia inguinal. Un tumor testicular en los niños mayores también, claro, puede ser parte del diagnóstico diferencial. Un testículo no descendido, como que es la quirodoquía, de igual manera. Y cuando la hernia está atascada, podemos confundir con un testículo que está torsionado, con una torsión de diástide morgástnica. Una diástide morgástnica es un pequeño divertículo que está en el testículo o en el epidídimo de un varoncito y que cuando se inflama puede producir un cuadro parecido a una hernia inguinal, inguinoescrotal atascada. Un hidrocele de cordón de igual manera, un ganglio, ¿no es cierto?, ya sea una adenitis o un ganglio grande sin inflamación puede también confundirnos con una hernia inguinal. Como ven, hay bastantes posibilidades en el diagnóstico diferencial. Muy bien, la ecografía nos va a ayudar a discriminar, ¿no es cierto?, si es que el bulto que estamos viendo en la ingle es una hernia, si no hemos tenido, digamos, el suficiente entrenamiento para poder discriminar entre una hernia y otro órgano implicado ahí en el canal inguinal. La ecografía nos puede ayudar, sobre todo cuando detecta que el orificio inguinal profundo, ¿no es cierto?, como vemos acá, es de más de 4 a 5 milímetros de diámetro. Entonces, en algunos niños grandes podemos ver eso, pero generalmente en cirugía pediátrica no usamos mucho la ecografía. El diagnóstico generalmente es clínico.
Primero porque nos manifiesta la madre que han visto la protrusión y segundo, No, se desconectó el doctor. hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, ahora sí. Ok, problemas con la red, disculpen ustedes. Entonces, repito, la ecografía nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a discriminar el contenido herniario, por ejemplo, si es un ganglio, si es un tumor, en fin, si es el ovario que está comprometido ahí. Y también a través de la observación del orificio inguinal profundo, como vemos acá en este segundo concepto, también nos puede ayudar. No lo usamos mucho en cirugía pediátrica porque es más importante el examen físico y la manifestación de la madre, pero en algunos casos podría ayudarnos. Muy bien, vamos a hablar un poco de anatomía ahora, ¿no es cierto? Miren, este dibujo que vemos por aquí representa los referentes anatómicos, ¿no es cierto?, para diagnosticar una hernia inguinal. Ahora, pues el puntero no nos ayuda mucho. Miren, el ligamento inguinal que va desde esta parte hasta esta parte de aquí, todo este ligamento que está por acá se denomina ligamento inguinal. Y es la referencia fundamental para, ¿no es cierto?, observar una hernia inguinal. Entonces, a través de este ligamento inguinal están todos los, digamos, los elementos anatómicos que van a dar lugar al territorio del canal inguinal. Es como ven, la pared anterior, digamos, ¿de cierto?, de una hernia inguinal será el ligamento inguinal. El techo del canal inguinal está conformado por estos músculos, que es el oblicuo mayor, oblicuo menor, el músculo transverso, ¿de acuerdo? El orificio inguinal profundo lo constituye esta parte, ¿no es cierto?, anterior del músculo oblicuo mayor, ¿sí? Más o menos el territorio es aproximadamente hasta por aquí, que sería el orificio inguinal profundo. Este es el canal inguinal a través del cual protruye el contenido abdominal hacia el escroto o el labio mayor. ¿De acuerdo? Cuando las hernias están por debajo de este ligamento inguinal, habíamos dicho que, ¿no es cierto?, eso constituye una hernia crural o femoral. Cuando está por encima, ¿no es cierto?, estamos hablando de una hernia inguinal. Y una hernia inguinal indirecta, como habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué es indirecta? Repito, porque justamente el contenido abdominal protruye a través de este canal inguinal que estamos mostrando en esta zona. A través de esto protruye el contenido abdominal. A diferencia, ¿no es cierto?, de las hernias directas que protruyen a través de un defecto del piso que está por aquí, ¿no es cierto?, piso del canal inguinal. Lamentablemente no hay puntero. Muy bien. Miren este otro gráfico, igualmente acá. Este es el orificio inguinal profundo, esta es la parte medial, pubis, la parte externa, y vemos que el orificio inguinal profundo está por aquí. Enseguida vamos a ver fotografías a través de una laparoscopía, donde vamos a ver claramente cómo se muestra el orificio inguinal profundo. Entonces, este orificio inguinal profundo, otro referente anatómico son los vasos epigástricos, miren acá, que pasan oblicuamente hacia la línea media, cuando está por afuera, ¿no es cierto?, el saco herniario, el bulto en la ingle, es una hernia inguinal indirecta. Cuando está por dentro de estos vasos epigástricos, podríamos pensar que es una hernia inguinal directa en el piso del canal inguinal. ¿Bien? Miren acá, esta fotografía nos está mostrando cómo son las estructuras de la zona inguinal en una persona, en un ser humano. Acá ya se ha resecado, ¿no es cierto?, por la disección, todo el peritoneo parietal que cubre todas estas estructuras. Entonces vemos aquí que esto más o menos es el orificio inguinal profundo. Eso que vemos acá. Acá están los vasos espermáticos que caen, el conducto deferente, vasos espermáticos,
toda esa parte de acá, más o menos es el canal inguinal. El piso del canal inguinal sería esta zona por donde protruyen las hernias directas, ¿de acuerdo? Por acá estamos viendo la vejiga, en fin. Entonces, este es el territorio del canal inguinal, ¿no es cierto? Que vamos a ver mejor ahora en las fotografías adelante. Miren acá, nuevamente, orificio inguinal profundo es este orificio que está aquí. Pasos espermáticos, conducto deferente, en fin. Por acá está la parte medial, por acá está la parte externa. ¿De acuerdo? Entonces, a través de este orificio inguinal profundo, el canal inguinal continuaría más o menos así, por acá, ¿de acuerdo? Hacia la parte medial. Entonces, a través de este orificio inguinal profundo es que protruyen los órganos intraabdominales hacia el canal inguinal, dirigiéndose hacia el escroto, que estaría más o menos por acá, o el labio mayor, que está en esa misma zona. Entonces, el contenido urinario ingresa por aquí y protruye hacia esta zona. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado bien nomás el lápiz? Muy bien. ¿Me están escuchando, David? ¿Ven bien los gráficos que estoy haciendo? Sí, sí, doctor. Perfecto, muy bien. Adelante entonces. Muy bien. Esto es lo mismo. Miren ustedes, orificio inguinal profundo, y este órgano que estamos viendo acá es el epiplon, que protruye a través del orificio inguinal profundo, que es este. ¿De acuerdo? Entonces, epiplon, que está protruyendo a través del canal inguinal, esto es una hernia atascada. Si es que el niño está, ¿no es cierto?, con síntomas, podríamos decir que ya tiene mucho tiempo de evolución. Si está sintomático, esto entra y sale, y por lo tanto es una hernia inguinal asintomática. Acá nuevamente vimos, miren acá, en la fotografía de la izquierda, el orificio inguinal profundo, a través del cual protruye un asa intestinal. Este órgano es un asa intestinal, ¿no es cierto?, que está protruyendo a través del orificio inguinal profundo, y una vez que hemos reducido este asa intestinal, vemos que queda de estas características. Ya totalmente violáceo, miren, por el tiempo que ha transcurrido dentro del canal inguinal, hace una hernia atascada que ha sido reducida en el intraoperatorio a través de una laparoscopía. Muy bien, entonces, si este órgano, si esta asa intestinal permanece de estas características después de un tiempo de observación, de pronto habría que resecar el órgano completamente y realizar una anastomosis o una ostomía, dependiendo de cada caso. Si en cambio ese asa intestinal, ¿no es cierto?, recobra sus características normales, como se ve en la primera fotografía, entonces ahí termina la cirugía y terminaríamos cerrando el orificio inguinal profundo, como vamos a ver en adelante. Miren esta otra fotografía, donde vemos nuevamente el orificio inguinal profundo, ¿de acuerdo? Este sería orificio inguinal profundo, ¿de acuerdo? Acá está el canal inguinal, y vemos que en esta zona, voy a marcar con X esta zona, hay una especie de fovea, una depresión. Entonces, esto podría ser bien una doble hernia inguinal indirecta que va a través del canal y una hernia directa, ¿no es cierto?, a través del cual puede protruir también un asa hacia esta zona del canal inguinal. Y en la siguiente fotografía vamos a ver cómo es que sucede esto. Esto sería orificio inguinal profundo, en el caso que estuviese aquí, pero está cerrado acá, y aquí hay un orificio, un defecto en el piso del canal inguinal. Y este defecto es lo que constituye el terreno de una hernia inguinal directa, que es más propio de un adulto y no niños, como habíamos indicado al principio de la clase. Entonces, cuando protruye por ambos defectos, acá podría constituirse una hernia inguinal en pantalón, ¿de acuerdo? Porque protruye tanto por acá como por aquí. Pero bueno, generalmente es una situación muy infrecuente. Esto es una hernia inguinal directa solamente, aquí no hay orificio inguinal permeable. ¿Bien? Miren, cuando el defecto protruye por debajo del ligamento inguinal, que podría ser este, entonces, si está por debajo de esto, decimos que esto es una hernia crural o una hernia femoral que está por debajo del ligamento inguinal. Miren, esta es una fotografía extraída del libro de Asker que ustedes conocen, está en la bibliografía. Aquí este niño fue operado, ¿no es cierto?, en algún momento, y después del postoperatorio, los días subsiguientes, aparece nuevamente el bulto. Se le realizó una herniotomía inguinal, o una cirugía abierta a través de la parte exterior de la ingle,
Y aquí tenemos el supuesto orificio inguinal profundo cerrado con un punto. Como el niño sigue con el bulto, lo vuelven a operar, pero en este caso ya con la paroscopía, y lo que pueden observar es un defecto en esta zona por debajo del ligamento inguinal, lo cual implica que esto es una hernia femoral, perdón, que debe ser corregida, que no fue operada en primera instancia por la primera cirugía. Muy bien, entonces, para reiterar, ¿cuáles son las complicaciones de una hernia inguinal? Las complicaciones serían aquella donde el órgano herniado en la ingle, ¿no es cierto?, permanece atascado, es decir, una hernia inguinal incarcerada, y peor aún, una hernia estrangulada. Entonces, cuando no se reduce espontáneamente una hernia, ya se habla de una hernia encarcerada. Y si permanece por mucho tiempo, al punto que se hace sintomática, con un bulto grande cada vez mayor, con flebosis, con dolor, el niño comienza con vómitos, distensión abdominal, y cada vez, ¿no es cierto?, la zona, como hemos visto en la fotografía, se hace más eritematosa, más edematosa, más acartonada, entonces estamos hablando de una hernia estrangulada, donde asumimos que hay un compromiso isquémico que ha desvitalizado, ¿no es cierto?, que ha necrosado probablemente el órgano estrangulado en la ingle. Entonces, en ese caso tenemos que hacer una cirugía de emergencia, ¿de acuerdo? Como vamos a ver en el tratamiento. Entonces, en relación al tratamiento, una hernia inguinal diagnosticada, como dice un adagio en cirugía pediátrica, tiene que ser operada. O sea, no deberíamos esperar mucho tiempo cuando se hace el diagnóstico de una hernia inguinal. ¿Y por qué? Porque la posibilidad de que se encarcere y peor aún se complique con un estrangulamiento está ahí, está patente. Se puede dar en cualquier momento, como también podría no darse, pero ante la situación de que puede darse, entonces deberíamos operar prontamente una hernia inguinal y no esperar que se complique. Entonces, una hernia inguinal no complicada es una cirugía electiva, una cirugía programada y ambulatoria. ¿De acuerdo? Entonces se capta al paciente, se pide sus exámenes preoperatorios y se le opera de forma ambulatoria y el paciente tiene mínimas complicaciones, una recuperación rápida y no pasó nada con el paciente y va muy bien operado a su casa a hacer su vida normal. Cuando se complica, en cambio, ahí sí viene la debacle para el paciente y también para el cirujano. ¿No es cierto? En los recién nacidos, ¿no es cierto?, habría que operar prontamente la hernia porque la posibilidad de encarcerar está ahí presente, entonces hay que operarlo prontamente. Cuando el niñito que nace es prematuro, en cambio, operar una hernia inguinal en un prematuro de menos de 1 kilo o 1,5 kilos es muy difícil, así que sería, ¿no es cierto?, conveniente, recomendable esperar que gane un poco de peso, como dice ahí, para luego operarlo prontamente. Las hernias atascadas, ¿no es cierto?, que no tienen mucho tiempo de evolución y no parecen estranguladas, sin compromiso abdominal isquémico, podríamos, ¿no es cierto?, reducirlas con una maniobra que vamos a ver enseguida cómo se realiza. Y una vez realizada, ¿no es cierto?, la reducción, ese paciente debería ser operado prontamente, en los siguientes 3, 4, 5 días, digamos, como dice aquí el concepto. Porque la posibilidad que, repito, se encarcere otra vez y se estrangule, peor aún, está ahí, por lo tanto debería operarse prontamente. Y la hernia estrangulada, obviamente, es una cirugía de emergencia, cuanto más rápido mejor, y no esperar que ese órgano herniado y estrangulado se necrose o se perfore, lo cual implica ya obviamente un pronóstico muy malo para el paciente y mala noticia para el cirujano. Muy bien, esta es la reducción de la hernia, como ven acá, miren, se pone el bebito, ¿no es cierto?, en decúbito dorsal, se sostiene con la mano izquierda, como ven en el dibujo, la zona inguinal y con la mano derecha se presiona de forma sostenida, se empuja el contenido herniario hasta lograr que se reduzca completamente. ¿Ok? Miren estas fotografías, estamos viendo acá al cirujano que está reduciendo la hernia en la sala de emergencia. Nuevamente acá, la mano izquierda sostiene el canal inguinal, en este caso es el lado izquierdo, en el dibujo era el lado derecho, y con la mano derecha empuja, ¿no es cierto?, reduce de forma sostenida, poco a poco, hasta completar completamente la reducción, como vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, el cirujano que realiza este procedimiento siente cómo se reintroduce el líquido y el gas, siendo una especie de gorgoteo durante la presión, y es un éxito cuando ya se evacúa completamente el contenido herniario y el niño obviamente recobra
su tranquilidad, ¿no? Porque estaba llorando mucho, seguramente. Muy bien, entonces, ¿la cirugía en qué consiste? Cirugía en hacer una incisión en la ingle, derecha o izquierda, a veces bilateral también, cuando hay sospecha de hernia en el otro lado. Habíamos dicho que hasta el 20% es bilateral, así que en algunos hospitales, cuando operan una hernia, también exploran el otro lado contralateral. En mi hospital no solemos hacer eso, operamos la hernia sintomática solamente. Entonces, vamos a ver entonces cómo se realiza una herniatomía inguinal, y la otra forma de operar es a través de una ligadura usando la laparoscopía para poder lograrlo. Entonces, vamos a ver ambas situaciones. Miren, esto es la herniatomía inguinal. Estos gráficos nos muestran cómo se realiza la cirugía. Una incisión en la ingle, una incisión obliqua pequeña, 1 centímetro, 2, 3 centímetros, depende del tamaño del bebito. Exploramos, ¿no es cierto? Abrimos la incisión plano por plano hasta llegar a la aponeurosis del oblicuo mayor. Esto que está por acá es el inguinal superficial que está en la parte, digamos, distal de la aponeurosis del oblicuo mayor. Aperturamos esa aponeurosis del oblicuo mayor, y una vez que hemos aperturado, vemos, como vemos acá, este es el cordón espermático en el caso del varoncito, y el saco herniario junto con el cremaster y otras estructuras, ¿no es cierto?, en la mujercita. Entonces, este cordón espermático, una vez que hemos disecado muy bien, ¿no es cierto?, los labios de la aponeurosis del oblicuo mayor, exponemos, como está en esta figura, el saco herniario, ¿de acuerdo? Disecamos con mucho cuidado el conducto deferente que está por acá, los vasos espermáticos ahí también, y una vez que hemos disecado completamente el cordón espermático, que está incluyendo el saco herniario, ¿no es cierto? Acá estamos viendo la fotografía, donde miren, en esta parte está el deferente con los vasos espermáticos a un lado, después de haber sido disecados, y aquí tenemos el saco herniario, completamente abierto. Ya lo hemos cortado, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste ahora la cirugía? Vemos que no haya contenido herniario. Si hay contenido herniario hay que reducirlo poco a poco. Si fuese, digamos, una hernia deslizada, obviamente ahí es mucho más difícil reducir, hay que abrir el saco herniario y poco a poco reducir el contenido herniario, y luego finalmente se pone puntos aquí, muy cercano al orificio inguinal profundo que está más o menos por aquí. Entonces se pone puntos en el saco herniario, con lo cual hemos acabado la cirugía. Entonces, vamos a ver, viendo los gráficos, miren otra vez, saco herniario por acá, cortamos, hacemos la herniatomía por aquí, ¿no es cierto? Y ponemos puntos a este nivel. Luego que hemos puesto puntos a este nivel, hemos cerrado el orificio inguinal profundo, y luego cerramos por plano las ingles, como se ve en el dibujo tercero por acá. Muy bien, cuando hacemos uso de la laparoscopía, en cambio, aquí ya no hacemos una herniatomía, aquí lo que hacemos es una ligadura percutánea o intracorpórea del orificio inguinal profundo. Entonces recuerden ustedes el orificio inguinal profundo, ¿no es cierto? Acá hay un trabajito que demuestra que la laparoscopía es muy, muy exitosa. Miren, estamos viendo acá el orificio inguinal profundo, ¿sí? Que ya conocemos. Y el objetivo de la cirugía consiste en poner puntos en este orificio a través de puntos percutáneos. Vemos acá cómo está ingresando una aguja, llevando un hilo. Acá ya pasó el hilo. En las siguientes fotografías vemos que ponen un segundo punto. Acá hay un primer punto por acá, luego un segundo punto que rodea todo el orificio inguinal profundo. Y luego se tracciona completamente. Como vemos acá, pasamos el punto, luego el otro punto, y luego traccionamos los hilos percutáneos, con lo cual hemos logrado cerrar por completo el orificio inguinal profundo en esta parte que está aquí. ¿Listo? Y cuando hacemos ligadura intracorpórea, de igual manera, con puntos intracorpóreos, o sea, con instrumental dentro de la cavidad abdominal con la laparoscopía, cerramos el orificio inguinal profundo y finalmente queda como vemos acá. Y se acabó la cirugía. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, doctor José Julio? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dónde están mis alumnos? Paola, José.
¿Preguntas? Adelante, David. Sí, doctor, disculpe. Cuando mencionó que se puede hacer una reducción no quirúrgica, puede existir la posibilidad de que se vuelva a producir la herniación, y si es que se vuelve a producir, ya ese es un indicador para hacer la vía quirúrgica, ¿cierto? ¿O me equivoco? Gracias. Yo creo que sí, yo creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque, a ver, ¿en qué situaciones podríamos reducir nuevamente? Que no haya pues cirujano de pronto, ¿no? O sea, que se encuentre una posta médica y que por alguna razón no ha sido transferido el bebito a tiempo y que después de un mes te lo encuentras nuevamente en tu posta médica cuando hagas tus serums. Entonces tienes que tratar de reducir y llevarlo prontamente al hospital al niñito, ¿no? Lo más rápido que se pueda, porque como ves, como tú mismo has dicho, la posibilidad de que se encarcele otra vez una hernia encarcerada está ahí. Es un porcentaje bajo, pero está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, nadie quiere que pase eso. Entonces, una situación de segunda oportunidad de una hernia atascada sería quirúrgica de todas maneras en la situación que haya un hospital con cirugía pediátrica, ¿no? Porque si no lo hay, de pronto no podría lograrse, entonces vas a tener que reducirlo otra vez y asegurarte que para la siguiente vez sí se ha operado, ¿no? Buena pregunta, David. Más preguntas, chicos. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, creo. Muy bien, vamos a... Adelante, Claudia. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, en Buenas caso tardes. del paciente prematuro que comentó, ¿no? Que se debe de esperar para la cirugía, ¿cuál sería el manejo ahí, ¿no? En el bebé, o sea, ¿hay alguna también manera de poder evitar, ¿no? Que se ocurran las complicaciones de la hernia como la encarcerada o la estrangulada? O sea, ¿cuál sería el manejo ahí mientras esperamos que el bebé gane peso para Bien, proceder a la mira, cirugía? bien, Claudia, buena pregunta. Mira, para empezar, un paciente prematuro siempre está hospitalizado, ¿cierto? No está en su casa. El paciente prematuro tiene que ser hospitalizado porque no solamente la única patología que trae la inmadurez, trae problema pulmonar, trae problemas de enterocolitis que seguramente ya han visto ustedes. Entonces, el paciente prematuro está hospitalizado y por lo tanto la observación y seguimiento es prolija. Entonces, si un bebito prematuro está con su hernia inguinal, todos los días está viendo el hernia inguinal. En la medida que el paciente tolere, digamos, supere todos sus inconvenientes con los que suele venir generalmente, entonces se espera la ganancia de peso, por lo menos 1.500, 2.000 gramos, y se haría la cirugía. Entonces, un prematuro, no solamente porque es pequeñito y es difícil la cirugía, sino que sus patologías con las que está concomitantemente el paciente nos impide generalmente operar a un prematuro. Entonces, generalmente, por donde se le mira, hay que esperar un tiempo que el paciente gane peso, se recupere de sus enfermedades asociadas y luego lo operamos. Y en general, un paciente con una hernia inguinal, ¿no es cierto? Una vez diagnosticada, se debería hacer un seguimiento adecuado, porque la posibilidad de que se complique, como ya hemos visto, está ahí presente siempre. Entonces, si se deja hacer un seguimiento, un control adecuado al paciente, lo más probable es que si se encarcela y vive lejos o vive en otro lugar inaccesible, va a llegar complicado. Y eso es lo que no se quiere. ¿Ok? Muy bien, Claudia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No. Muy bien, nos vamos. Muy bien, Claudia. ¿Estás viendo la diapositiva, Claudia? Sí, doctor. ¿La ves? Sí, doctor. Yo recién la veo. Muy bien. Ve la diapositiva, ¿no? El puntero no se ve siempre, ¿no? No hay forma de ver el puntero, ¿cierto? ¿Lo ves el puntero, Claudia, en este momento o no?
No, doctor, hay un problema con eso del puntero. Bien, Para todas las clases, creo. sí, pues hay un problema. Vamos a usar nomás el lápiz que David nos ha dado la idea, muy buena idea. Ya, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de estenosis pilórica, ¿sí? Miren, esta enfermedad es también relativamente frecuente en los niños lactantes pequeños. Estamos hablando de los bebitos, digamos, entre la segunda y octava, a veces incluso tercer mes de vida, ¿de acuerdo? Entonces, en estos bebitos es que se presenta este problema. Y la estenosis hipertrófica de píloro implica una obstrucción del píloro. ¿Y por qué se da esta obstrucción? Porque, como dice estos conceptos, hay una hipertrofia, hay un agrandamiento, un alargamiento del píloro. O sea, lo que se hipertrofia fundamentalmente es el músculo pilórico. O sea, hay una serie de factores, como vamos a ver, que hacen que el músculo pilórico aumente en su volumen, se hipertrofia, se sobredesarrolla, digamos. Y este crecimiento del píloro en su conjunto hace que el canal pilórico, la luz del píloro, que recuerden que es una válvula que comunica el estómago con el duodeno, se obstruya. Y al obstruirse, por lo tanto, el contenido abdominal, perdón, el contenido gástrico no pasa ya hacia el duodeno y el niño, por lo tanto, comienza a vomitar. ¿Y qué vomita? Vomita básicamente leche, porque el nivel de obstrucción es el píloro, o sea, no hay pasaje ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿De acuerdo? De tal manera lo que vomita el niño es el contenido gástrico siempre. ¿De acuerdo? Mayor frecuencia entre la tercera y sexta semana, como dice aquí. Principal causa de cirugía en menores de 6 meses y segunda causa en menores de 2 meses. Y la frecuencia, como dice este autor, Dillon y Seeley, es de 1 a 4.000 por 1.000 nacidos vivos. Bien. Esta diapositiva la pongo siempre, la menciono porque la parte histórica en este caso nos lleva a la cirugía que se realiza hasta ahora. La cirugía que realizamos hasta ahora es la piloromiotomía, como vemos en este último concepto. O sea, antes de esta piloromiotomía, antes de la piloromiotomía, todos los autores, que deben haber muchos más seguramente, propusieron algún tipo de tratamiento médico, incluso quirúrgico, describieron la enfermedad de diferente forma, pero todo fue un fracaso, ¿no es cierto? Intentos fallidos de solucionar el problema. Hasta que estos doctores, ¿no es cierto? Fredet y Ramstedt propusieron esta piloromiotomía, que consiste básicamente en cortar el píloro, el músculo pilórico, y separar estos músculos pilóricos, y dejar indemne la mucosa pilórica. ¿Y por qué tiene importancia este dato histórico? Porque resulta, como había dicho, que esta piloromiotomía es la que se realiza hasta ahora, Por eso es importante este dato, como habíamos dicho acá. Muy bien, la causa de esta enfermedad también es, ¿no es cierto?, desconocida. No hay una causa absoluta que nos haga decir, esta es la causa y de tal manera que así la curo. Lamentablemente no hay una causa absoluta. Hay una serie de hechos que constituyen, ¿no es cierto?, conceptos multifactoriales, ¿no es cierto?, causas multifactoriales en la etiología de esta enfermedad. Por ejemplo, el tabaquismo de la madre. Cuando una madre fuma, algo tiene que ver con la mayor incidencia de este problema en los bebitos, hijos de estas mamás. La antibiótico terapia de la mamá o del niño, por ejemplo, el uso de macrólidos, ¿no es cierto?, como la eritromicina, la citromicina, que se usa mucho en estos tiempos, también está asociado a mayor incidencia de estenosis hipertrófica de píloro. La hipergastrinemia, por ejemplo, tiene que ver también con esta hipersecreción, con la motilidad y de algún modo con la hipertrofia del músculo pilórico. Y está asociada, por lo tanto, a la enfermedad. Se han descrito, ¿no es cierto?, que hay una mayor predisposición de esta enfermedad en los varones que en las mujeres, en una proporción de 4 a 1. La deficiencia del óxido nítrico, que tiene que ver con la relajación del músculo pilórico, también, por lo tanto, tiene que ver en esta enfermedad. Cuando hay deficiencia de esta sustancia, de algún modo, ¿no es cierto?, propicia que haya una incidencia mayor de estenosis hipertrófica de píloro. La lactancia materna tiene un efecto benéfico en esta enfermedad, todo lo contrario pasa con la lactancia artificial. Y como ven, ¿no es cierto?, todos estos hechos o algunos de ellos tienen que ver con la formación de la estenosis hipertrófica de píloro,
Lo cierto es que el chico a partir de la segunda semana, con alguno de estos factores, comienza a vomitar. Y al vomitar, ¿no es cierto?, produce un cuadro clínico de obstrucción a nivel del píloro. Los factores de riesgo, para reiterar, más frecuente en varones, ¿no es cierto?, más frecuente en las mamás, en los niños que tuvieron una mamá con la enfermedad, más frecuente en el primogénito. La lactancia artificial tiene que ver con el problema, antibiótico terapia también, tabaquismo también, y como la mayoría de enfermedades, ¿no es cierto?, propias del lactante o recién nacido, suele estar asociado a otras malformaciones como vemos acá. Muy bien, el cuadro clínico va a depender obviamente de en qué momento vamos a tratar a este paciente. Si pasa poco tiempo en la evolución de la enfermedad, los síntomas que vamos a ver son propios al cuadro clínico más famoso, o sea, vómitos lácteos. Vamos a ver un niño muy renegón que llora de hambre, que reniega todo el tiempo, está llorando todo el tiempo y que está hambriento. Vomita y vomita y la madre le da más leche y sigue vomitando y vomitando y vomitando. Entonces la fase inicial será un paciente que no está descompensado, que no está complicado, se denomina compensada por lo tanto. El paciente está en aparente buen estado general, ¿de acuerdo? No está deshidratado, a veces está histérico por el ayuno que tiene, así se ha descrito. Estos signos de bazuqueo, Kussmaul y Bouberet están asociados a la hipermotilidad gástrica. Como tenemos una obstrucción a nivel del píloro, entonces el estómago lucha por evacuar el contenido gástrico hacia el duodeno. Y por lo tanto, vamos a tener una serie de contracciones erráticas del estómago que se van a manifestar, se van a expresar en la pared del abdomen. Entonces, cuando nosotros perdón, vemos las contracciones, ¿no es cierto?, que están acá, miren, no, por acá todavía no, perdón. Vemos las contracciones en la pared abdominal, se denomina signo de Kussmaul. Cuando las palpamos, se denomina Bouberet. Y cuando auscultamos los ruidos, ¿no es cierto?, intensos de las contracciones gástricas, se denomina signo del bazuqueo. Y los tres tienen que ver con la hipermotilidad gástrica errática en la obstrucción del píloro, ¿ok? Y el niño en general está todavía nutricionalmente estable y todavía no está deshidratado. Situación diferente en los que niños ya, ¿no es cierto?, tienen mucho tiempo de evolución. Han pasado muchas horas, a veces días de evolución, ¿no es cierto? Y el paciente llega ya a una situación de total cansancio, ¿no es cierto? El paciente está agotadísimo, ya no llora, ya no tiene lágrimas porque está completamente deshidratado, tiene todos los estigmas de la deshidratación moderada, a veces severa incluso. Como ya el chico no está llorando, podemos palpar, ¿no es cierto?, el píloro. Y cuando palpamos el píloro, se denomina oliva pilórica. Acá dice hasta 80%, bueno, y no le creo mucho porque no es fácil palpar el píloro. Pero cuando está el chico totalmente atónico, cansado, como en esta situación podríamos palpar el píloro. Y cuando lo palpamos, obviamente el valor predictivo se hace tan alto que ya no necesitamos ningún examen para poder confirmar. Y lo vamos a operar, después de compensarlo, claro está. Los vómitos no son biliosos, los vómitos siempre son gástricos, porque recuerden que la obstrucción es a nivel del píloro. No hay forma de que la bilis pase al estómago a través del píloro cerrado. Por eso los vómitos siempre son lácteos o gástricos. O sea, a medida que pasa el tiempo, el paciente se descompensa, llega deshidratado, llega con acidosis metabólica, hipocloremia, hipopotasemia en algunos casos. El paciente deshidratado tiene que llegar con una deshidratación hidroelectrolítica de todas maneras y podemos encontrar esta triada famosa en esta enfermedad. El niño va a llegar con signos de intrusión, por lo tanto, aguda, por lo tanto, el niño va a estar bastante delicado en esta situación. Miren, lo que habíamos comentado, el signo de Kussmaul son estas contracciones erráticas de la pared abdominal que, como les dije, implica la hipermotilidad gástrica por la obstrucción pilórica. Muy bien, entonces, para poder diagnosticar la enfermedad, obviamente hacemos uso de la clínica que hasta aquí ya conocemos. Pero cuando no es suficiente y tenemos duda de que sea esta enfermedad presente en el niño que estamos evaluando, hacemos uso de estas dimensiones que nos da la ecografía. Entonces, cuando la ecografía nos da estas dimensiones del músculo pilórico, el músculo pilórico, es decir, este espesor que está aquí, ¿no es cierto?, en
menos de 3 milímetros, el diámetro en menos de 15 milímetros y la longitud en menos de 17 milímetros, ¿no es cierto?, es un píloro normal. Si excede esas dimensiones, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una estenosis hipertrófica del píloro y vamos a operar al paciente. Entonces, tengan en cuenta mucho estas dimensiones que nos los da la ecografía abdominal. Perdón. Y miren, estos son los cambios que suceden. Perdón, un segundo, por favor. Esos son, entonces les decía, los cambios que se encuentran en el píloro cuando está hipertrofiado. Como ven, no solamente hay una hipertrofia del músculo pilórico, sino de todos sus constituyentes anatómicos del píloro. Se alarga y se engruesa todo el píloro, todo el tejido conectivo alrededor del músculo y la mucosa también se están engrosados, alargados. Entonces, este píloro es bastante grande y vamos a ver ahora una fotografía que demuestra eso. Como siempre les digo yo a los alumnos, cuando nosotros operamos una cavidad abdominal y vemos, por lo tanto, el estómago, el duodeno, el hígado, en fin, no solemos ver, no solemos advertir como un órgano, ¿no es cierto?, anatómicamente observado en la cavidad abdominal. O sea, este órgano no es advertido así fácilmente como vemos acá. Lo que vemos es el estómago y el duodeno, ¿de acuerdo? Pero miren acá. Esto que vemos acá es el lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? En toda su longitud, que más o menos medirá en este lactante, pues unos 8 centímetros, calculo yo. Este órgano es el estómago y esto que vemos acá es el duodeno, ¿de acuerdo? Y todo esto es el píloro. Esta pinza que está aquí debe medir más o menos unos 2 centímetros, desde esta línea hasta esta línea. Miren la dimensión de este píloro. Por lo menos medirá, yo calculo, unos 3 centímetros. Entonces, de este tamaño aumenta de volumen el píloro. Por eso es una estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, al aumentar de este tamaño el píloro, por la hipertrofia muscular y de todo el píloro, la luz del canal pilórico se estrecha completamente. O sea, esta hipertrofia hace que la luz pilórica, el canal pilórico, prácticamente ya no exista, sea virtual. Y el contenido gástrico ya no pasará a través del píloro hacia el duodeno. De eso estamos hablando. Bien. Muy bien, el diagnóstico diferencial estarán todas las patologías, ¿no es cierto?, que impliquen vómitos en el lactante. Entonces, como vemos acá, todas estas enfermedades presentan vómitos, pero solamente la estenosis pilórica presenta vómitos lácteos. Todas estas enfermedades que son propias del recién nacido y del lactante generalmente, ¿no es cierto?, tienen que ver con vómitos biliosos, vómitos intestinales, vómitos borráceos, vómitos sanguinolentos, depende de cada tipo. Pero solamente en la estenosis periotrófica del píloro, los vómitos son lácteos. Y en primer lugar había puesto deliberadamente este ítem, que es la mala técnica de lactancia. Entonces, pueden ustedes encontrar alguna mamá ansiosa, una mamá adolescente, o una chica joven con una mamá ansiosa también, o una suegra ansiosa, que obliguen a la señora joven, ¿no es cierto?, a lactar en demasía al bebito. Y no solamente a lactar en demasía, ¿no es cierto?, sino también le da lactancia artificial adicional. Entonces, el estómago de ese bebito que come mucho va a estar lleno todo el tiempo y va a regurgitar. Y eso es una enfermedad, eso es simplemente técnica de lactancia. Entonces, siempre tienen que tomarlo en cuenta cuando vayan a diagnosticar esta enfermedad. No vayan a operar un bebito, nuestro tragón, por la culpa de la mamá o la abuela, en vez de operar una patología. Y por ejemplo, la gastroenteritis es una enfermedad infecciosa. En este caso, el niño no solamente será con vómitos, también estará con fiebre, con diarrea, con dolor, ¿no es cierto? Cada vez estará más séptico, que es completamente diferente a lo que ocurre, sobre todo en la fase inicial de una estenosis pilórica. ¿Bien?
Avanza. Muy bien. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar, como habíamos dicho, en la fase descompensada, cuando el chico está deshidratado, alcalosis metabólica, hipocloremia e hipocalemia, y obviamente antes de operar al paciente tendremos que compensar y dar los electrolitos del caso para que no se vaya a complicar el paciente. El hemograma nos servirá para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, una gastroenteritis, vamos a encontrar el hemograma completamente alterado seguramente, pero también se ha descrito un poco de leucocitosis en los chicos que están con deshidratación importante en esta enfermedad. Y también hay un poco de ictericia, la hiperbilirubinemia indirecta se ha descrito por el ayuno prolongado, por la desnutrición aguda que el paciente suele estar asociado, pero no es digamos, un parámetro con estenosis pilórica. Como lo es tampoco, digamos, la ocurrencia de estas tres alteraciones, ¿no es cierto?, en los electrolitos que suelen estar en los libros, ¿no? A veces no se presenta siempre eso. Como en este trabajo que han hecho estos colegas, miren, han encontrado que no siempre se encuentra estas alteraciones electrolíticas en todos los pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos dos medios de ayuda diagnóstica, ¿no es cierto?, para poder apoyar nuestro diagnóstico presuntivo de estenosis pilórica. La ecografía y la radiología. Ambos nos dan parámetros importantes para poder diagnosticar. De hecho, ya habíamos comentado que la ecografía nos da dimensiones importantes, ¿no es cierto?, que vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico. Y estas dimensiones, ¿no es cierto?, hay que tomarlas en cuenta siempre. Mayor el diámetro a 14, la longitud a 17 y el espesor a 4 nos da el diagnóstico ecográfico por lo menos de estenosis pilórica y tenemos que operar al paciente. Cuando no contamos con la ecografía, ya sea porque el ecografista no es confiable, porque obviamente la ecografía es un examen completamente de operador dependiente, o sea, mucho va a depender de quién haga el examen. Entonces, si el ecografista acostumbrado a diagnosticar esta enfermedad en bebitos de 2, 3, 4 semanas, va a ayudar mucho, pero si es un ecografista muy bueno, pero no ha hecho ecografías en lactantes, probablemente yo no le voy a querer mucho a esos resultados. Entonces, la ecografía nos da buenos resultados, pero es médico dependiente, por lo tanto. Y miren, estos son los hallazgos que estamos hablando. Miren el espesor del músculo pilórico. Este espesor, más de 4 milímetros, ¿de acuerdo? La longitud, más de 17 milímetros, y el diámetro, más de 15 milímetros. Eso nos da diagnóstico de estenosis pilórica. Igualmente el corte transversal, miren, más de 4 milímetros por acá. Con eso ya podemos ir a operar al paciente. Esta ecografía es una ecografía postoperatoria. Miren la dimensión, comparen la dimensión del canal pilórico con esta de acá. Acá prácticamente lineal, en cambio aquí ya tiene un espesor considerable. Entonces, una vez que hemos abierto el píloro, ¿de acuerdo? Hemos hecho la piloromiotomía que hemos visto. Entonces, este canal pilórico se dilata. Y vamos a ver en las fotografías de la cirugía cómo esta mucosa pilórica se vierte y podemos verla hasta por acá. ¿De acuerdo? Entonces eso van a ver ahorita en las fotografías que vamos a presentar. La radiología también nos da signos importantes de esta enfermedad. La rayos X simples de abdomen nos da esta inmensa cámara gástrica que es patognomónica de la estenosis pilórica. Entonces, cuando vemos esta imagen, ¿no es cierto?, que recuerden, se diferencia de la atresia duodenal porque en la atresia duodenal hay dos cámaras, dos burbujas gigantes. En este caso es una sola cámara, una sola burbuja, que es la representación de la cámara gástrica muy distendida, llena de aire en este caso, por la obstrucción a nivel del píloro que está por acá. Entonces, esta gran cámara gástrica, un signo importante radiológico de estenosis pilórica. Y si no obtenemos esta imagen, y tampoco la ecografía es confiable, podemos hacer uso de la radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno. Acá vemos que el contraste ha pasado a esófago, ha llenado el estómago, llena el antro pilórico y acá comienza el píloro.
en toda esta longitud del píloro, por lo tanto vemos la luz pilórica completamente reducida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una imagen típica de estenosis pilórica por la gran hipertrofia del píloro que ha producido este paciente. Igualmente acá vemos el contraste que pasa hasta el antro pilórico, pero el píloro completamente cerrado. ¿Ok? Muy bien, entonces, digamos que el orden podría ser, ¿no es cierto?, una radiografía de abdomen. Si no contamos con esta imagen, una ecografía abdominal, que tenemos que ver esta imagen. Y si no contamos con ambas situaciones, entonces una buena radiografía contrastada nos ayuda también. ¿Ok? Muy bien, entonces, obviamente para operar al paciente primero tenemos que estabilizarlo como en cualquier patología. Tenemos que corregir el desbalance hidroelectrolítico, hidratar al paciente, ¿de acuerdo? Poner una buena sonda nasogástrica para evacuar el contenido gástrico. Y cuando el paciente está ya bastante estable, después lo podemos tomar hasta 24 o 48 horas, como dice acá. A veces podemos dar probabilidades antibióticos cuando ha pasado mucho tiempo de evolución sobre todo, y operamos al paciente. Y la cirugía, como habíamos dicho, es la piloromiotomía de Frederick Ramstedt, ya sea abierta o ya sea laparoscópica. ¿De acuerdo? Miren, este es un trabajo que, ¿no es cierto?, demuestra que ambas técnicas. Muy bien. Estos dibujos nos van a mostrar, ¿no es cierto?, es cómo es que hacemos esta cirugía. Miren, entonces acá tenemos el píloro que está eviscerado fuera de la cavidad abdominal. Entonces una cirugía abierta, hemos hecho una incisión en el epigastrio o a través del ombligo, depende del cirujano, y una vez que abrimos la cavidad abdominal, evisceramos completamente el píloro. Una vez que lo tenemos completamente expuesto, como vemos acá, hacemos una incisión. Uy, perdón, se me fue. Estoy medio. Una incisión en toda la longitud del píloro. Puede ser con cauterio, como vemos acá, o con bisturí frío, pero hacemos una incisión en toda la serosa y parte del músculo. ¿De acuerdo? Con cauterio. Y luego abrimos completamente el músculo. Esto de acá es el músculo. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos abierto completamente el músculo, como vemos por acá, un momento que no aparece, aquí está, miren. Una vez que hemos abierto el músculo completamente, con esta pinza que se denomina pinza de Benson, que es roma, como ven ustedes, miren, esta pinza tiene brazos romos, no son puntiformes, abrimos, divulsionamos, ¿no es cierto?, separamos completamente los bordes incididos del músculo pilórico, hasta completar completamente y obtener esta imagen, con la mucosa pilórica completamente abierta. Y por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, hemos dilatado completamente el píloro, como vemos acá. ¿Ok? Al abrir el músculo pilórico, este píloro, este canal pilórico se dilata completamente y lo podemos ver completamente vertido, lo vemos aquí. Y en la ecografía vimos que se abrió. ¿Bien? Y cuando usamos la laparoscopía, la cirugía es la misma, sostenemos con la pinza, ¿no es cierto?, de la mano izquierda, el duodeno, y luego de haber incidido, comenzamos a Maryland. Si tenemos la de Benson laparoscópica, excelente. Si no, con una Maryland o con una pinza Roma, la que mejor se nos adapte para el procedimiento, y hasta obtener la mucosa, ¿no es cierto?, pilórica vertida, como vemos acá. Generalmente en la laparoscopía, un poco más que en cirugía abierta, hacemos un corte incompleto, una sección incompleta del píloro. Y estos pacientes que se hace un corte incompleto pueden recidivar, de acuerdo, presentando un cuadro emético nuevamente a los días o semanas después de la cirugía, y eso nos obliga a reoperar otra vez al paciente, no haciendo una nueva piloromiotomía, ya no aquí mismo, sino lateral o posterior. Porque si se nos ocurre hacer en esta misma incisión,
lo más probable es que ese tejido que está friable, inflamatorio, lo perforemos y se vienen las complicaciones propias de una pironeotomía, que son fundamentalmente una perforación de esta mucosa, un sangrado por los vasitos que están por acá, ¿de acuerdo? Entre otras complicaciones. Muy bien, el postoperatorio suele ser precoz, generalmente a las 6 horas ya podemos, ¿no es cierto?, darle de comer al bebito, o un poco de agüita, o la propia leche materna. Cuando todo ha ido bien, se ha hecho una pironeotomía completa, y el niñito puede estar de alta a las 24 horas sin ningún problema. Nunca hay que poner una sonda, ¿no es cierto?, una vez retirada la sonda, porque podemos perforar la mucosa pilórica. La recurrencia, como dice acá de la estenosis pilórica, se puede dar después de unas semanas y generalmente se debe secundario a una pironeotomía incompleta y nos obliga a operar nuevamente al paciente. Muy bien, las perforaciones, las complicaciones, como ya hemos dicho, es la perforación en primer lugar, miren, hasta 11%, sangrado, a veces da también, infecciones de la vía operatoria, vómitos postoperatorios se pueden dar, generalmente es por el edema, son transitorios, después de unas horas, ¿no es cierto?, el paciente se recupera. La pironeotomía incompleta más frecuente, miren, en la laparoscopía es el 5% contra 2% de la abierta. Dehiscencia de sutura, bueno, también se puede dar, a veces cuando es una incisión muy grande. Y el enfisema subcutáneo es aquel que se produce por el gas del neumoperitoneo que usamos en la laparoscopía. También es más o menos frecuente, pero generalmente ese manejo conservador no suele causar muchos problemas. Muy bien, si tuviesen alguna pregunta, doctores, háganla ahora. A ver, pregunte, ya hemos acabado la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, un favor, denme un minutito, por favor. Voy un rato a traerme un poco más de agüita y regreso. Mientras tanto, vayan preparando preguntas. Un segundito. Ok, doctor.
Hola, estoy de vuelta. ¿Preguntas? Adelante. Ilan, Joel, dale. Sí, para lo que es la cirugía, ¿hay alguna predilección o condición para usar la vía laparoscópica o la cirugía abierta? No hay una condición, o sea, la condición sería que el cirujano que vaya a operar una u otra técnica tenga la debida experiencia y sapiencia para hacerla, solo esa. Pues los resultados son más o menos parecidos, ¿no es cierto? Este, ya en la mayoría de hospitales que cuentan con laparoscopía y un buen equipo de laparoscopistas, hacen ambas técnicas con buen resultado. Y en la bibliografía también, como han visto, o sea, ese trabajito ya tiene algunos años, sin embargo, ya demuestran que ambas técnicas son adecuadas. O sea, no hay problema, puedes elegir una u otra. Bien, Ilan, ¿alguna otra pregunta? Pasamos entonces al siguiente tema, ¿les parece? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctor, sí se lo escucho. Bueno, por Bien. momentos, nuevamente ¿Mm? se le va el audio por momentos. Bueno, También está un poco lenta. ¿Ven la diapositiva, David? sí, doctor, sí se ve. Ya. Muy bien, entonces, para culminar, vamos. Ah, no, no es esto, perdón, no cargó. Oh, oh. Vamos a hablar de impaginación, pero no cargó el archivo. Sí, es lo mismo, doctor. Sí, 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 sí. Un segundo. No sé si es la red o es la plataforma ya. Ahora sí, ven y tu suscepción, David. Sí, doctor, ahora sí. Ya. Listo, entonces vamos a conversar sobre intussuscepción o invaginación intestinal. Entonces, esta enfermedad implica un cuadro de obstrucción intestinal en el chico lactante mayor. ¿Ya? Es una patología que también obviamente está en adultos, ¿no es cierto? E resulta de la introducción de un asa intestinal dentro de sí misma. Miren, entonces la definición es introducción de una porción del intestino, denominada invaginado, en la luz de un segmento adyacente intestinal, denominada invaginante. Entonces, el intestino se introduce dentro de sí mismo, del intestino adyacente obviamente, ¿de acuerdo? Y al introducirse dentro de sí mismo, produce un cuadro de obstrucción intestinal, que obviamente si no es resuelto, ¿no es cierto?, resulta en un problema isquémico, igual que una hernia complicada, hay una invasión bacteriana y al final termina una perforación o gangrena, ¿no? Entonces miren esta fotografía y dibujo que grafican y demuestran lo que estamos hablando. Miren este dibujo, ¿no es cierto? Es una invaginación ilio, 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 seco, ciego acá, cólica por acá. Entonces, el ilio, que es el intestino distal, se introdujo dentro del ciego a través de la válvula ileocecal, produciendo por lo tanto un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, el contenido intestinal del ilio no va a poder, ¿no es cierto?, transitar dentro del ciego porque está obstruido por el propio intestino. Entonces, a medida que pase el tiempo, si no es resuelto esta invaginación, como entenderán ustedes, el drenaje venoso, linfático, la irrigación arterial, cada vez va a ir mermándose y mermándose, al punto de hacer isquémico este segmento intestinal, ¿no es cierto? Y no solamente este, sino todo el propio ciego, y a medida que pase el tiempo, obviamente se va a desvitalizar, se va a necrosar, se va a perforar, y va a provocar, por lo tanto, un cuadro de obstrucción intestinal y un abdomen agudo quirúrgico que, a medida que pase el tiempo, se puede hacer incluso mortal, provocando una sepsis abdominal, shock y muerte finalmente. En el dibujo que está
aquí abajo, ya no es una invaginación iliocecal, es una invaginación enteroentérica. Vemos que aquí hay un pólipo endoluminal que hace de cabeza de invaginación, que es el inicio de la invaginación que hace que el intestino, ¿no es cierto?, sienta dentro de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, una invaginación iliosecocólica, una invaginación enteroentérica del intestino delgado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el ilion que se introduce dentro de la válvula ileocecal hacia el recto del colon. Entonces, una invaginación iliocecal produciendo también un cuadro de obstrucción intestinal. Bien. La etiología, se dice que hay la etiología primaria o idiopática, ¿de acuerdo?, que es el 90% de los chiquitos que tienen este problema. Entre los 6 y 9 meses. Más o menos, digamos, un bebito de los 6 meses hasta año y medio, qué sé yo, se produce este problema. ¿Sí? A veces un poquito más, un poquito menos, pero más o menos ese rango de edad. Es un lactante mayor. ¿De acuerdo? Se conoce, en los niños más grandecitos se puede conocer la causa de la invaginación hasta en 10% de los casos. Por ejemplo, ese pólipo que habíamos visto en la fotografía, en el dibujo anterior, podría ser una apendicitis, una adenitis, un ganglio, ¿no es cierto?, un tumor, entre otros que, digamos, hacen cabeza de invaginación y producen la invaginación intestinal. ¿De acuerdo? A veces las virosis suelen estar asociadas, ¿no es cierto?, a este problema, hasta en 30%, como dice acá. Y como este último dato que lo extraí, ¿no es cierto?, la inmunización contra algunos virus, como el rotavirus, está asociada en una proporción obviamente minoritaria a los cuadros de invaginación intestinal en los lactantes que reciben la vacuna. Muy bien, y por lo tanto hay una serie de factores predisponentes que tienen que ver con esta enfermedad. Miren, desde tumores, problemas anatómicos, inflamatorios, ¿de acuerdo? Infecciones asociadas, como habíamos dicho, infecciones víricas, también parasitarias, enfermedades sistémicas como leucemia, hemofilia, ¿de acuerdo? Otras enfermedades sistémicas como fibrosis quística, todo ello, ¿no es cierto?, relacionado de alguna manera con mayor predisposición a presentarse esta invaginación intestinal. Muy bien, los datos epidemiológicos, ¿no es cierto?, son importantes también aquí. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal y la segunda causa de abdomen agudo en la infancia. La primera causa, recuerden ustedes, que es la apendicitis aguda, ¿de acuerdo? Y esta es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes mayores, ¿sí? Una frecuencia de desde 1 a 4 por 1000 nacidos vivos, como dice este dato. La edad entre 6 y 18 meses, como habíamos comentado, hasta los 6 meses, hasta el año y medio aproximadamente. 90% de los casos se dan en menores de 2 años de edad, ¿sí? Está asociado, como ya habíamos comentado, por infecciones víricas, virosis, ¿no es cierto?, ya sea diarreicas, ya sea respiratorias, asociado a virosis estacional, entre otras situaciones. En relación a la fisiopatología, tienen que ocurrir, ¿no es cierto?, algunos fenómenos. Alguna situación que produzca hiperperistaltismo hace que el intestino se mueva más y por lo tanto proclive a invaginarse dentro de sí mismo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene que haber, una vez ya invaginado, ocurre la congestión venosa, ¿de acuerdo?, la isquemia y finalmente una perforación, ¿de acuerdo?, sepsis abdominal, muerte, dependiendo cuánto haya avanzado la enfermedad. La localización más frecuente, ¿no es cierto?, sobre todo en los niñitos, es la invaginación iliosecocólica, como hemos visto en los gráficos anteriores. Muy bien, y la sintomatología va a ser la propia de un cuadro de obstrucción intestinal. Vamos a encontrar dolor abdominal, vómitos, distensión abdominal, ¿de acuerdo? A medida que pase el tiempo, el paciente entrará en letargo, hipotensión, taquicardia, compromiso sistémico, sepsis abdominal y, ¿no es cierto?, shock finalmente, como punto de partida de la invaginación. En algunos casos, cuando hay, digamos, compromiso ya suficiente tiempo de evolución, ya hay un compromiso de la mucosa intestinal, esta se desprende y comienza a secretar un líquido rojizo
Entonces, cuando vemos este cuadro clínico de obstrucción intestinal asociado a deposiciones sanguinolentas, podemos pensar de que hay una invaginación intestinal. Y si más aún palpamos una masa en la fosa ilíaca derecha en el lactante mayor, podemos pensar que o es un plastrón apendicular o es una invaginación. Entonces, con los exámenes auxiliares que podemos pedir de imágenes, vamos a llegar a precisar el diagnóstico. Y cuando la situación se complique, el paciente ya va a estar obviamente taquicárdico, chocado, y siempre hay un espacio para presentaciones atípicas. Entonces, en un 5% hasta 10%, hay aquellos cuadros en donde no tienen estas manifestaciones clínicas, pero están con una invaginación, sobre todo en los casos de poco tiempo de evolución. ¿Okay? Muy bien, entonces para acercarnos al diagnóstico hacemos uso de las imágenes. Como vemos acá, los rayos X no ayudan mucho, no colaboran mucho, nos dan más que nada algunos signos indirectos, ¿no es cierto?, sugerentes, pero no absolutos de invaginación intestinal. Entonces vamos a encontrar, por lo tanto, gas, ausencia de gas en el colon, ¿de acuerdo? Niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales. A veces la imagen de la cabeza de la invaginación está presente, obviamente eso es raro, y también vamos a encontrar, por lo tanto, imagen normal en los casos atípicos, ¿sí? Entonces, miren las imágenes, en la imagen derecha, ¿no es cierto?, vemos las típicas asas intestinales distendidas con niveles hidroaéreos que nos demuestra que aquí hay una obstrucción del intestino. Cuando hay una desinformidad, ¿no es cierto?, en las asas intestinales con este tipo de imágenes, ¿no es cierto?, algunas asas más grandes, otras más pequeñas, nos muestran que hay una obstrucción intestinal. Y si notamos un segmento radiolúcido aquí, otro radiolúcido por acá, y un segmento radiopaco en esta parte, eso podría ser bien una invaginación con la cabeza de invaginación en esta zona, que nos representa una invaginación intestinal. Raro encontrar esta imagen, pero podríamos observarla alguna vez. Y cuando asociamos el contraste, miren ustedes, asociamos un colon con contraste, el contraste ha pasado, ¿no es cierto?, todo el marco colónico hasta el colon transverso, y hasta ahí llegó, hay un stop. ¿Qué significa eso? Que aquí hay una invaginación ileocecal que ha avanzado hasta por aquí. Y por lo tanto el contraste del colon ya no progresa a la zona invaginal. Y eso es un signo casi absoluto de invaginación intestinal. La ecografía más bien nos da imágenes más representativas de invaginación. Miren, una sensibilidad hasta el 100%, igualmente nos niega el diagnóstico hasta el 100% de especificidad. Y la ecografía Doppler, ¿no es cierto?, nos muestra que hay una zona avascular, una zona de isquemia que nos representa la invaginación intestinal. Miren las imágenes ecográficas, esta imagen transversa de la ecografía nos muestra una imagen heterogénea, ¿no es cierto?, con imágenes concéntricas que nos representa la invaginación intestinal. Esta imagen heterogénea con capas concéntricas es una imagen en picarón o en dona que es típica de la invaginación. La imagen longitudinalmente nos da una imagen heterogénea, miren, de dos planos de invaginación intestinal. La tomografía también es un buen estudio, claro que no se debe usar de forma indiscriminada. Recuerden que la tomografía es un medio que representa alto riesgo de irradiación, por lo tanto hay que solicitarlo solamente en situaciones especiales de mucha duda diagnóstica. Entonces acá igualmente vemos, miren, imagen de una invaginación ileocecal, imagen concéntrica de invaginación. Igual acá, una invaginación entero-entérica ya en el lado izquierdo. Cuando vemos una invaginación en el lado izquierdo, obviamente ya no hablamos de una invaginación ileocecal, estamos hablando de una invaginación entero-entérica, más propio de adultos que de niños. Igualmente acá, miren, fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo, imagen de invaginación es imagen de invaginación entero-entérica. Igual acá, flanco izquierdo, invaginación entero-entérica. ¿Sí?
La resonancia también podemos usarla, claro que no es una imagen que se use de forma corriente. Y acá podemos ver en esta corte axial de resonancia, miren, vemos nítidamente una invaginación, aquí han hecho un colon con contraste igualmente, y ha pasado el contraste hasta aquí, no pasando el resto, invaginación iliocecal. Igual acá, invaginación iliocecal en la resonancia magnética. Muy bien, ¿cuál es el manejo de una invaginación? Al ser un cuadro de obstrucción intestinal, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay algunas situaciones en las que podemos, ¿no es cierto?, tentar algunos procedimientos de reducción no quirúrgica. Y estos son los procedimientos de reducción hidrostática, ¿de acuerdo? Y reducción neumática. En este caso usamos cloruro de sodio, a ver si me sale esto, cloruro de sodio, y cuando en reducción neumática usamos aire. Entonces, situaciones por las que, por ejemplo, no hay cirujano, no hay cirugía, es un hospital pequeño, ¿no es cierto? No hay cirugía por alguna razón, entonces podemos tentar hacer esos procedimientos. Pero tiene que haber condiciones, ¿no? Primero, por ejemplo, que haya apoyo de un radiólogo, de un ecografista, de un tecnólogo, por lo menos, que nos apoye en las imágenes. Y también que haya un anestesiólogo, un buen pediatra, un clínico que nos apoye en la sedación e incluso anestesia. Si no, mejor no hacerlo. Y las indicaciones tendrían que ser también importantes, ¿no? ¿Qué indicaciones para reducción? Paciente que tenga, ¿no es cierto?, ausencia de un cuadro peritoneal, que no tenga signos de peritonitis, que esté hemodinámicamente compensado, en conclusión, que tenga poco tiempo de evolución. Y las, ¿no es cierto?, las contraindicaciones absolutas, por lo tanto, tendrán que ser pues signos de peritonitis, de perforación, de shock, y la relativa tumor diagnosticado, entonces mejor operarlo, que da un cuadro de obstrucción de intestino delgado, de igual manera, ¿no es cierto?, mejor operarlo. Y el tiempo de evolución sea mayor a 48 horas, yo creo que en estas situaciones mejor entramos a operar, ¿no es cierto?, y no hacemos el procedimiento. ¿Okay? ¿Cómo es que se realizan estos procedimientos no quirúrgicos? Se pone el paciente en decúbito prono, con una buena sonda, se insufla la sonda a esta presión, ¿de acuerdo? Insuflamos aire y es exitoso el procedimiento cuando pasa el aire al intestino delgado, o sea, hacia el hile. Para eso necesitamos, obviamente, un radiólogo que nos apoye en las imágenes. Y fracaso cuando no hay pasaje aéreo al intestino delgado hasta en 3 intentos sucesivos. ¿Tiene complicaciones estos procedimientos? Sí, tiene complicaciones. Puede haber perforación del colon hasta en 3% casos, como vemos acá. ¿De acuerdo? 3% de los casos. ¿Hay recidiva? Sí, también hasta en 11% puede volver nuevamente la imaginación. De tal manera que no esté exento de problemas. De hecho, por ejemplo, en mi hospital, en Revaldiati, nosotros no hacemos estos procedimientos de reducción no quirúrgica. Paciente con el diagnóstico, lo operamos. Y ahora contamos con la laparoscopía, que es un procedimiento menos cruento que la abierta, que podemos entrar a mirar. Si no hay nada, salimos y se acabó el asunto. Y la reducción hidrostática es muy parecida, solamente que en este caso se introduce a través de la sonda, ¿no es cierto?, suero fisiológico, tibio, calientito, para no esperar respuesta del paciente, un reflejo vagal, por ejemplo. Tiene que ser tibio el agua, a una temperatura apropiada. Comprimimos los glúteos y introducimos líquido hidrostático y introducimos hasta 1 litro de solución, con lo cual podemos lograr reducir el intestino en un porcentaje importante, ¿de acuerdo? De igual manera, muy parecido a la de reducción neumática. Entonces, miren, 10% de recurrencia en desinvaginación no quirúrgica, o sea que puede volver a aparecer hasta el 10%. ¿De acuerdo? Igualmente, después de 6 meses post procedimiento puede haber también esto. 1/3 de los casos de recurrencia puede darse en las primeras 24 horas, hasta el 30% puede ser dentro de las primeras 24 horas. Y tendríamos que operar al paciente, por lo tanto, o mandar a un lugar para que lo opere. 4 a 10% de recurrencia en reducción laparoscópica, de igual manera, ¿de acuerdo?, que en la situación esta de invaginación no quirúrgica.
Muy bien, entonces para preparar al paciente de igual manera tenemos que estabilizarlo, igual que en el caso de píloro, hidratarlo adecuadamente, y en este caso sí tenemos que dar, ¿no es cierto?, cobertura antibiótica profiláctica por lo menos, y si es que ha habido compromiso del intestino, tenemos que dar antibióticos sostenidos durante un tiempo postoperatorio. ¿Okay? Y miren, la cirugía implicará todos estos pasos. Si es una laparotomía la que hacemos, ¿no es cierto?, tenemos que localizar el segmento comprometido. Cuando es ileocólica, tenemos que eviscerar completamente el segmento con una incisión generosa en el abdomen. Y una vez que hemos procedido a eviscerar, vemos las características, ¿no es cierto?, de la invaginación. Una vez que hemos visto las características bien, comenzamos a hacer el procedimiento de desinvaginación. Con la mano izquierda, ¿no es cierto?, sostenemos el ciego en este caso, y con la mano derecha traccionamos lentamente y sostenidamente, suavemente también, ¿no es cierto?, para no lacerar el intestino, hasta lograr su desinvaginación completa. Una vez que hemos desinvaginado el segmento invaginado, tenemos que esperar a que se recupere el intestino, porque siempre tiene cierto grado de isquemia. Esperamos unos minutos hasta que se recupere, echar agua caliente, tibia, para ayudar en su recuperación. Si es que se recupera, ¿no es cierto?, ahí se acaba la cirugía. A veces el apéndice está, ¿no es cierto?, muy comprometido y podemos hacer apendicectomía. Y si todo el segmento comprometido no recupera sus características tróficas, ¿no es cierto?, y recupera su color, su turgencia, con una circulación adecuada, tenemos que proceder a la resección completa del segmento comprometido. Como en este caso hemos resecado el ilion distal con parte del ciego y colon ascendente, y luego tenemos que proceder a hacer una anastomosis terminal o hacer una ileostomía en el caso que ha habido mucho compromiso y contaminación de la cavidad abdominal. Bien, y cuando hacemos uso de la laparoscopía, de igual manera el procedimiento es el mismo. En este caso, mire, es una invaginación enteroentérica, siendo la cabeza de la invaginación, luego de desinvaginado, el divertículo de Meckel. Acá vemos, miren, vemos el intestino delgado con un divertículo, ¿de acuerdo?, con toda la parte terminal del divertículo completamente necrosado, parte del intestino invaginado también necrosado. En todo caso, lo que compete acá es una resección de todo este segmento y una anastomosis terminal, con lo cual hemos acabado la cirugía, o de repente una ileostomía en el caso que haya compromiso y contaminación de la cavidad abdominal. Y cuando hacemos la laparoscopía, de igual manera, miren, sostenemos, ¿no es cierto?, el ciego con la mano derecha, y con la mano izquierda traccionamos poco a poco el ilion distal, o puede ser a la inversa también, depende de la presentación de la invaginación, hasta lograr la desinvaginación. Podemos combinar, ¿no es cierto?, la desinvaginación laparoscópica con la introducción de gas, de aire, con lo cual ayudamos a la desinvaginación, y con eso hemos acabado la cirugía. Miren acá, otra vez, estamos desinvaginando el ilion, ¿de acuerdo?, poco a poco, hasta lograr la desinvaginación completa. En este caso, ¿no es cierto?, el intestino está completamente recuperado, y vemos que hay ganglios adenopatías que de pronto fueron la cabeza de invaginación, junto con parte del intestino y su meso, que se introdujeron dentro del ciego. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, doctores. Pregunten, por favor. Adelante, Claudia. Doctor, en caso de que se proceda a hacer lo que es las reducciones, antes de introducir, pues no tanto el aire o el agua, se tendría que preparar al paciente, no sé, como hacerle un enema al bebé, porque, o sea, puede tener, ¿no?, deposiciones ahí. Creo que hacer como que un empuje, ¿no?, retrógrado, perdón, no sé si habría también alguna complicación, ¿no? Bueno, a ver, si por ahí encontramos un paciente que, digamos, estreñido, ¿no es cierto?, que tenga la invaginación, recuerda que es un procedimiento de urgencia, ¿de acuerdo? Es un procedimiento de urgencia, entonces no podemos distraernos
haciendo otros procedimientos previos al procedimiento de urgencia. Entonces, si digamos tuviésemos un paciente muy estreñido, con mucho deposiciones que va a contaminar o no va a permitir el ingreso de la sonda, de pronto hacemos una evacuación parcial, digamos, ¿no? Con un enemita previo al procedimiento que nos interesa. Pero en general no hay un procedimiento de enema, digamos, rutinario para hacer esto, ¿no? Ese es un procedimiento de emergencia, no hay previos a este procedimiento, ¿no? Salvo situaciones especiales como acabo de comentar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Claudia. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime, José, te escucho. sí, doctor. Dijo que había un porcentaje de 10% más o menos que podía haber una recidiva. Bueno, si no era quirúrgico, ¿no? Pero en caso de que se realice, ¿cómo se podría evitar ello? Porque, José Julio, un favor, no te escuché bien. Un poquito más alto, no te escuché bien, por favor. sí, doctor, me iba más por qué tipo de alimentación después de la cirugía o de esta reducción se debe dar al paciente. O, Depresión no quirúrgica, te refieres, ¿cierto? sí, doctor, para evitar Ya, la ya, claro. recurrencia. Miren, entonces, partamos de lo siguiente. Son pacientes que no tienen un cuadro de mucho tiempo de evolución, no tienen complicaciones severas, no hay un compromiso sistémico, no hay un abdomen agudo quirúrgico, no hay signos de obstrucción y de peritonitis, ¿sí? Entonces, es un paciente que de pronto estuvo comiendo antes de venir unas pocas horas antes. Entonces, una vez realizado el procedimiento y el procedimiento es exitoso, yo creo que a las 6, 12 horas después del procedimiento ya puede el paciente tolerar algún tipo de líquido, sobre todo inicialmente. Obviamente el paciente tiene que quedarse en observación por lo menos 24 horas, ¿no? Esperando la recurrencia. Acuérdate que hay recurrencia en las primeras 24 horas. Como dice acá, 30% puede recurrir. Entonces el paciente tiene que quedarse en observación unas horas, de repente 1 o 2 días, y comenzar paulatinamente, ¿no es cierto?, su tolerancia oral con líquidos a partir de las 6, 12 horas, ¿no es cierto? Obviamente cada caso va a ser diferente, pero en general, a partir de las 12 horas podríamos darle líquidos y al día siguiente ya come y se va de alta, si no hay ningún tipo de signo de alarma. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien, José Julio. ¿Alguna pregunta más, amigos míos? David Wong, dale. Sí, doctor. No sé si lo digo a mencionar, pero ¿habría algún motivo por el cual el médico prefiere utilizar el método de aire versus agua en lo que respecta a la vía no quirúrgica? Buena pregunta. A ver, de pronto el agua pues no va a perforar, ¿no? O sea, ha habido más posibilidades de complicación, de perforación con el gas, con el aire, que con el agua. ¿De acuerdo? Igual que en las colonoscopías, ¿no? En colonoscopías hechas por gastroenterología, también hay posibilidad de perforación en ciertas situaciones especiales, en algunos pacientes, y ha habido esta situación. Entonces, si tuviésemos que elegir, de pronto elegiríamos suero fisiológico y no gas, pensando en esa posibilidad de complicación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok, David. Más preguntas, doctores, de los 3 temas, cualquier tema, vale. No hay más. Muy bien, entonces vamos a dejar de grabar. Doctor, Muchas gracias, doctores. doctor, Sí, doctor, para la adelante. cirugía, en cuanto a la obstrucción pilórica, ¿cuánto tiempo máximo se podría esperar para proceder a la cirugía en el paciente? Paciente diagnosticado, ¿no es cierto? Hidratado, compensado, debe ser operado.
digamos 24 o 48 horas, ¿no? En los tres casos, como que producirían, ¿no?, un abdomen agudo. ¿A qué tres casos te refieres, Claudia? No, de los temas que acaba de explicar, doctor. ¿Pero tu pregunta fue por pílora o fue por imaginación? Mm, para los dos, digo, ¿no? O sea, los dos serían casos de obstrucción, perdón, de abdomen agudo, digo. Por ahí Ah, entonces claro, obviamente. se... Ambos son urgencias quirúrgicas, ¿no? Ajá. Digamos que la invaginación es más urgente operar, ¿no es cierto?, que un píloro. Más, o sea, tú en el píloro puedes esperar 2, 3 días y no pasa nada, porque le pones una sonda al paciente y se acabó, solamente se va a desnutrir, le pones en su vía, ¿no? O sea, no hay compromiso, digamos, del intestino más allá del píloro. En cambio, en la invaginación intestinal puede haber, ¿no es cierto?, un problema de compromiso isquémico del segmento invaginado, y eso te puede llevar a necrosis, ¿no es cierto?, y perforación. En cambio, una estenosis pilórica no. Tú le pones la sonda y ahí acaba el asunto. No hay un compromiso, digamos, de compresión, de atascamiento del intestino, como en el caso de la invaginación, que es casi una hernia, ¿no? Es una hernia dentro de sí mismo, ¿no?, del intestino. En este caso, el intestino está siendo comprimido y la irrigación sanguínea, el drenaje venoso está comprometido. Y más temprano que tarde, ese intestino se va a desvitalizar, ¿de acuerdo? Y se va a necrosar, se va a gangrenar. En cambio, en el píloro no hay esa situación, ¿no? Puedes esperar con calma 48 horas hasta 72 horas sin problema. ¿Sí? Muy bien, Claudia. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Entonces dejamos de grabar. Muchas gracias.